Bueno, vamos a empezar con algo que ustedes ya conocen, pero por ahí no lo tienen muy presente, que es función creciente. ¿Cuándo una función va a ser creciente? Acá déjenme un segundito. ¿Cuándo una función va a ser creciente? Ustedes acá tienen graficada la función e a la x, y todo el mundo sabe que esta función es creciente en todos los reales. ¿Cómo hacen para determinar si una función es creciente o no? No sé si alguien me puede explicar qué es lo que harían ustedes para decidir si una función es creciente o no en un intervalo. Chicos, están viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo GeoGebra o no? Sí, sí se ve, profe. ¿Se ve? Sí, Bueno, profe. díganme, ¿están de acuerdo, por empezar, están de acuerdo que esta función es una función creciente o no? Cuando se lee de derecha, perdón, de izquierda a derecha y el I va creciendo, ¿no? Bien, 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 bien. O sea, esa es la manera que seguramente a ustedes les dijeron, y no está mal, porque eso lo hacen a partir del gráfico, está perfecto. Si ustedes caminan por la función, como dice, perdón, Karen, ¿era tu nombre o? Bueno, Sí, profe. si caminan por la función de izquierda a derecha, me refiero a x, la función va creciendo porque aumenta el valor de y. Y esa es la forma gráfica de verlo. ¿Cuál es la forma analítica? ¿Cuál es la forma que no les pueden errar si es que lo hacen analíticamente? Lo que van a hacer es tomar un punto de la función ese punto de la función va a tener un cierto valor. Supónganse que esto es 0, a ver, no sé si más o menos estarán de acuerdo, pero más o menos esto es 0,2, perdón la letra, y este valor de la función es la función evaluada en 0,2 aproximadamente igual a 1,3. Y voy a tomar otro punto de la función, por ejemplo, por acá, donde esto va a ser menos 1 y esto va a ser 1 sobre e. Esto estoy seguro que tiene que ser 1 sobre e. Entonces, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a hacer la resta entre la función evaluada en 0,2 y la función evaluada en menos 1, y lo voy a dividir por 0,2 menos 1. ¿Cuánto vale aproximadamente este cálculo? Profe, sería el cálculo de la Perdón, ¿cómo? ese sería el cálculo de la pendiente. Sería el cálculo de la pendiente, perfecto, de la recta secante, ¿no? ¿Está bien o no? De la recta Sí. secante. Pero bueno, no lo veamos en este momento como recta secante, sino díganme cuánto va a valer eso. Si alguien lo puede hacer con calculadora, no sé. ¿No hay ningún voluntario?
Será más o menos 0,86, profe. 83, perdón. ¿Qué opinan? ¿Puede ser 0,83? Pongamos entonces aproximadamente 0,83. A mí me da 0,71, pero bueno. Más o Bueno, menos. anotemos 0,71. Sí, depende si este valor lo tomaron 1,3, porque en realidad no sé cuánto vale realmente. Ese valor en realidad tendrían que calcularlo como E a la 0,2 que estoy escribiendo acá abajo. Seguramente no es 1,3, pero bueno, en forma aproximada. Lo importante de este cálculo, lo importante es que el resultado que está anotado acá es positivo. Entonces, el cociente que acabo de calcular yo, ese cociente de delta de i sobre delta de x, que no es el límite, ¿no? Esto es positivo. Ahora, eso no me alcanza a mí para decidir si una función va a ser creciente o no. Lo que tengo que hacer es, en un intervalo, en este caso de los números reales, es tomar otro par de valores. Por ejemplo, tengo que tomar este y este. ¿Ustedes qué opinan? Si hago el cociente entre delta de i y delta de x acá, ¿cómo va a resultar? ¿Positivo o negativo? Mayor a 0, positivo. Mayor a Positivo. 0. Y si Positivo. es positivo, perfecto. Y si toman otro par de valores, ¿qué es lo que va a pasar? Supónganse que ahora no quiero esos pares de valores que tomé recién, entonces tomo este y tomo este que está acá abajo. ¿Cómo va a resultar entonces el cociente entre delta de i y delta de x? ¿Será positivo también? Positivo también. Positivo también. Y si es que se les ocurre hacer el cálculo al revés, es decir, de hacer f de menos 3,2, que sería este que está acá más o menos, menos f evaluado en, supóngase que este sea 0,7, sobre menos 3,2 menos 0,7, ¿sí? Este resultado también les va a dar positivo. Este resultado va a ser exactamente el mismo que si ustedes hacen la resta del mayor menos el menor y en el denominador del x que está a la derecha menos el x que está a la izquierda. ¿Sí? Es decir, estas dos cuentas, dos cálculos son equivalentes. ¿Sí? Bueno, lo importante entonces es que ustedes sepan que se agarran todo par de puntos, o sea, para que sea creciente, ese cociente positivo se tiene que cumplir para todo par de puntos que agarre. ¿Cómo será el caso para que sea decreciente la función? Podríamos cambiar acá la función y en vez de poner e a la x, yo voy a escribir un medio elevado a la x porque sé que es una función decreciente, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que esa función es decreciente o no? Sí. ¿Sí? Diciendo lo mismo que dijimos antes y que dijo Karen, nosotros podemos ver el gráfico y movernos sobre el gráfico de izquierda a derecha, ¿sí? Y la función tiene que ir disminuyendo, es decir, y, o lo que es lo mismo, la variable
dependiente tiene que ir disminuyendo. Entonces, en este caso, lo que se tiene que cumplir es que para todo par de valores que ustedes consideren, supónganse, no lo voy a hacer con valores concretos, sino lo voy a hacer genérico. Para todo par de valores x1, x2, el cociente de delta de y sobre delta de x tiene que ser menor que 0. Y eso tiene que suceder para todo par de valores. No les sirve a ustedes tomar un solo par de valores. Y voy a ponerles un ejemplo de eso. Voy a cambiar la función. Vamos a poner una función conocida por ustedes, una cuadrática. Entonces pongo x al cuadrado, lo más sencillo que se me ocurre. Y acá les pregunto a ustedes, ¿cuál es o dónde decrece la función? De menos Decrece infinito. A ver, entonces la función decrece Desde menos infinito. bien, en el intervalo que va de menos infinito, eso es un paréntesis, ¿no? No es un corchete. A ver, vamos a tratar de darle una forma mejor. Entonces decrece menos infinito ¿hasta dónde? Si yo voy caminando por la función, como dijimos hace un rato, de izquierda a derecha respecto a x, fíjense que la función sigue decreciendo ¿hasta dónde? 0. Hasta 0. Bien. Pregunta de parcial. Ustedes ven claramente que la función va a ir decreciendo y llegamos a 0. Y acá, que les digo que es tema de parcial, ¿qué hacemos? ¿Cerramos en 0 o lo dejamos abierto? Abierto. Ajá. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar algo. Yo voy a hacer el cálculo que les había dicho recién de f evaluado en un punto menos f evaluado en otro punto dividido la resta de los valores donde estoy trabajando, y eso me tiene que dar menor que 0. Fíjense si el punto considerado es este. No estoy marcándolo muy bien en el gráfico, pero creo que se entiende que este punto es el menos 1, 1, ¿no? O al menos tengo la intención de que sea el punto menos 1, 1. Entonces, digo f en menos 1, y acá tengo que escribir menos 1, ¿no? Y el otro punto que voy a considerar es el punto 0, 0. Entonces me da el punto 0, evaluado en 0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0 es 0? ¿Cuánto vale la función en menos 1? Vale 1, pero con el signo menos que tenía acá me va a quedar negativo, y en el denominador me va a quedar positivo. Esto es menos 1, y resulta que me da menor que 0. Y si quieren hacer lo mismo, considerando el 0 y otro punto que esté por acá arriba,
también este cociente les va a dar menor que 0. Y si lo hacen con otro más allá, más acá, con cualquier punto que lo hagan sobre la curva, resulta que el considerar el punto, acá, es decir, el intervalo cerrado, me va a cumplir la definición de función decreciente. Entonces ahora les pregunto de nuevo, ¿va abierto o cerrado el intervalo? Profe, ¿y si lo analizamos del otro lado? Bien. Pero hasta el momento están de acuerdo de que tengo que cerrar el intervalo o no. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces, borremos todo esto que habíamos escrito acá. Vamos a ver el intervalo de crecimiento ahora, ¿no? Entonces vamos a escribir acá, crece. ¿En qué intervalo va a crecer? Va a crecer desde 0 a infinito, porque gráficamente ustedes ven que si me muevo de izquierda a derecha en X, la función toma valores cada vez más grandes. El problema acá es, ¿lo pongo abierto, en 0 o cerrado? ¿Qué me dicen ustedes? Ya estoy considerando el lado derecho, ¿no? Como me preguntaban recién. ¿Abierto? Abierto. ¿Por qué abierto? Te hago la misma pregunta recién. Haz el cociente incremental o el delta de i sobre el delta de x, considerando este punto, es decir, el 0, 0, y resulta que te da mayor que 0. Y si consideras este punto respecto también al punto 0, 0, te vuelve a dar mayor que 0, y consideren todos los pares de puntos que quieran, siempre, siempre les va a dar mayor que 0. Iría abierto porque ya lo estoy considerando para el otro intervalo. No, lo que les quiero decir es que acá también tienen que incluirlo en el intervalo de crecimiento. Porque es difícil de aceptar que estén dos intervalos, pero supónganse que no tenemos esta función, sino que ustedes van a subir al cerro. ¿Sí? Voy a hacer un cerro y después quieren bajar. Bueno, ¿sí? Supónganse que esto es una montañita, un cerro. Ustedes desde acá, desde el piso, hasta acá, en todo este intervalo, si lo veo en el eje X, en todo este intervalo ustedes tuvieron que ir subiendo el cerro. En todo este intervalo es un intervalo de crecimiento, hasta que llegan arriba. O sea, ustedes no ponen un pie 1 milímetro antes de la cumbre, sino que llegan hasta arriba. Y cuando van a bajar, el decrecimiento se produce desde ese punto hasta que llegan al piso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. ¿Sí? Entonces, en el crecimiento y decrecimiento tienen que tener cuidado porque nosotros en análisis matemático 1 no tomamos crecimiento o decrecimiento como una propiedad puntual, ¿sí? No estamos analizando el crecimiento o el decrecimiento en un punto. No estamos analizando el crecimiento o decrecimiento en 0. Estamos analizando el crecimiento o decrecimiento en todo el intervalo. ¿Sí? Por eso es que lo vamos a incluir. Ahora, lo que me interesaba a mí es definir formalmente, o casi formalmente, porque esto lo vamos a volver a ver cuando tengamos la primera clase, que creo que va a ser jueves 28, si no me equivoco. Cuando tengamos la primera clase
luego de esta semanita de vacaciones que nos están dando, vamos a ver esto, pero formalmente, ¿sí? Con la definición bien formal. Ahora entonces se entiende lo que es crecimiento y lo que es decrecimiento. Y lo vamos a relacionar con la derivada primera. Entonces vamos a ver, podemos ver con esta misma, sí, con esta misma función, podemos trabajar con esta misma función. Perfecto. Bueno. Fíjense acá, por favor, chicos, hay cosas que tendría que borrar. Este punto. Bueno. Bueno. Ya estoy más o menos listo como para seguir con esto. Lo que vamos a hacer es analizar rápidamente qué es lo que pasa si yo me muevo en X, o sea, con la variable independiente X0, y para eso lo que hice fue un deslizador que me va a ir dando la posibilidad de calcular la derivada en distintos puntos. ¿Sí? Entonces estoy tomando un valor de x0, 1,2. Fíjense ustedes que tienen en la pantalla cómo se va moviendo el punto. No sé si está muy claro cuál es el punto. A ver si es que... Bueno, a ver si es que lo puedo escribir acá. Entonces vamos a poner un punto que va a ser x0, f de x0. Bueno. Vamos a hacer un punto que se note bien. Entonces, tenemos el gráfico de la función cuadrática. Tengo un deslizador que me permite a mí moverme con el valor de x. Y tengo graficada la recta tangente. Todo el mundo a esta altura sabe lo que significa la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Chicos, a ver. Sí. ¿Sí? Si es que existe la derivada en ese punto, la derivada lo que me está dando es la pendiente de la recta tangente. Y fíjense que acá está escrito que la pendiente de la recta tangente en ese punto es mayor que 0. Ahora, si tomo otro punto en el intervalo que va desde desde 0 a infinito, perdón, acá vamos a hacer algo distinto. Ahora ya les explico por qué lo tomo abierto al intervalo en 0.
Pero fíjense que si nosotros tomamos cualquier punto a la derecha de 0, resulta que la derivada me da positiva. ¿Sí? La derivada da positiva y la función ¿cómo resulta? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Entonces, lo primero que voy a decir es que si para todo x, esto después lo vamos a ver formalmente, pero para todo x perteneciente a un intervalo, esto les insisto, vamos a ver bien después el teorema, ¿sí? Cómo se escribe todo, pero si para todo x perteneciente al intervalo que va desde 0 a infinito, resulta que la derivada primera es mayor que 0, entonces la función crece. ¿En qué intervalo crece? De 0 a infinito. A ver, crece desde 0 a infinito. Abierto. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Abierto o cerrado? ¿Cerrado? Cerrado. Abierto. No, cerrado. Esto, insisto, esta no es la única condición que le voy a pedir para poder asegurar que la función crece. Lo que le tengo que pedir también es que la función sea continua en el intervalo que va de 0 a infinito. Acá vamos a corregir un poquito. Eso, no se preocupen que eso lo tenemos que volver a ver, insisto, lo vamos a ver bien formalmente y vamos a demostrar esto también. Pero, entonces, ustedes ya entendieron que la función, o mejor dicho, me aceptaron que la función es creciente en el intervalo 0 cerrado hasta infinito, ¿sí? Aceptaron también que en este intervalo, en el abierto 0, abierto infinito, la derivada primera era mayor que 0 y además la función crecía en ese intervalo abierto. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ustedes aceptaron que la derivada primera es positiva y que crece en el abierto. Lo único que yo les estoy agregando acá al cerrar el intervalo es porque la función es continua. ¿Sí? Es porque la función es continua. Si la función no fuese continua, no puedo incluirlo dentro del intervalo. Entonces, los que respondieron primero que el intervalo era abierto, tienen razón, pero porque no conocían este teorema. ¿Sí? Este teorema me permite a mí incluir el punto este dentro de lo que es el crecimiento. Yo les voy a cambiar un segundo. Les voy a cambiar un segundo la función. Vamos a borrar todo lo que está escrito acá. Y vamos a escribir el logaritmo natural de x. ¿Sí? Vamos a desplazar un poquito el gráfico. Bueno, acá también están todos de acuerdo que la derivada primera va a ser positiva. ¿Están de acuerdo, chicos, que la derivada primera para todo x perteneciente al intervalo abierto de 0 a infinito, la derivada primera es mayor que 0? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. ¿Sí?
Bueno, vamos a hacer un poco más prolijo a esto. Entonces, lo voy a escribir. Vamos a escribirlo por acá. Para todo x perteneciente al intervalo que va desde 0 a infinito, f' de x es mayor que 0. Desde 0 a infinito la derivada primera es positiva y la función, también viendo en el gráfico, pueden decir que sea creciente desde 0 a infinito, ¿o no? ¿Están de acuerdo con eso, que la función va a ser creciente? Sí. ¿Sí o no? Bueno. Sí. Sí. En este Sí. caso, si les hubiese preguntado esto primero, antes de lo que me contestaron hace un ratito, yo acá sí puedo decir que si la derivada es positiva, entonces crece en ese intervalo. ¿Y por qué no le agrego? ¿Por qué no le agrego el 0 ¿Qué zooming? Tengo que cargarlo. como extremo de intervalo acá? Y no le agrego acá, no cierro el intervalo en 0, porque la función no es continua en 0, no está definida. ¿Se entiende la diferencia entre incluirlo y no incluirlo al 0? Sí. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a ver la clase que viene es el teorema, pero bien enunciado, no explicado así nomás, sino bien enunciado. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda decir que si la función crece o no en un intervalo? ¿Sí? Voy a volver de nuevo con el gráfico que teníamos recién, que era x cuadrado. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito el valor de x0, o vamos, mejor dicho, vamos a acomodarlo un poco más, porque ahora lo que me va a interesar es saber qué pasa a la izquierda de 0. Entonces, fíjense ahora de nuevo, estoy con la curva x cuadrado, pero estoy a la izquierda de 0, y a la izquierda de 0 resulta que la derivada primera, perdón, a la izquierda de 0, la derivada primera es menor que 0. Entonces yo lo que tengo es que para todo x perteneciente al intervalo que va de menos infinito a 0 abierto, f' de x es menor que 0. Entonces, yo sé que f decrece en el intervalo menos infinito, 0. Cierro el paréntesis, cierro el extremo superior o lo dejo abierto. Cerrado. ¿Cerrado? Es cerrado también porque la función es continua. Porque la otra condición que ya vamos a ver en el teorema, que vamos a utilizar, es que si la función es continua, perdón, esto sería desde menos infinito a 0, y es derivable con derivada positiva en el abierto, entonces decrece en el intervalo menos infinito 0 cerrado. ¿Sí? Nosotros la clase que viene lo que vamos a hacer es verlo en un intervalo AB genérico, ¿sí? En un intervalo AB genérico. Bueno, se entiende entonces, chicos, que si la derivada primera es mayor que 0, perdón, sí, si la derivada primera es mayor que 0, la función crece. Y después nos fijamos si estamos hablando, de un intervalo abierto o cerrado.
Pero en principio, yo tengo, si en un intervalo la derivada es positiva, entonces la función crece. ¿Ustedes siguen viendo el GeoGebra o cambiamos de pantalla ya? No, El sigo viendo GeoGebra se ve. GeoGebra. GeoGebra, bueno, un segundito, yo vuelvo ya dentro de un segundo. Un segundito, por favor. A ver, ¿seguimos en GeoGebra o no? Sí. Yo les voy a poner una función un poquito distinta a esta. Para ver, para que ustedes piensen, si yo puedo, perdón, en esta función no está cumpliendo con lo que les digo acá. Yo lo que quiero es que ustedes razonen lo siguiente. Sin ponernos tan estrictos con el teorema, yo digo que f, si yo les digo que f prima es mayor que 0 en un intervalo i, entonces f crece en el intervalo i, después, ojo, con lo que estoy escribiendo acá, después tenemos que ver si eso es abierto, cerrado, de qué se trata. Pero en principio pongamos un intervalo cualquiera. Yo lo que quiero es que ustedes me digan si vale, siendo la función creciente del intervalo i, entonces la derivada es mayor que 0. ¿Sí? Piénselo un segundito, ahí tienen un gráfico hecho. Yo voy a ver un archivo un segundito y ya estoy con ustedes. Piensen si está bien lo que está escrito ahí o no. Sí, cambio de pantalla. Ya no se ve. Chicos, ¿alguien puede escribirlo? Si alguno lo copió, porque no veo negra la pantalla. Uy, a Ahí ver, está. Yo también. ¿no volvió todavía? Ahí está. Ya, profe. ¿Ya está? Sí. Bueno. ¿Qué me dicen? No sé si ya tienen respuesta a la pregunta. Mm, Yo creería que es cierto. Bien. ¿Alguna otra opinión? Porque decime si estoy en lo cierto, pero vos debés haber sacado que el intervalo de crecimiento es desde menos infinito a infinito, ¿no? Sí. ¿Sí? No sé si No, yo están es, todos de acuerdo. Ese es el intervalo de crecimiento, ¿no? a mí me parecía que era de Sí, infinito a 0 y 0 a infinito.
A Es ver, como que se detiene en cero un rato y después sigue subiendo. ¿y por qué decís que se detiene en cero un rato? O sea, un O rato... sea, gráficamente parece que se mantiene en cero, o sea, está paralelo a la recta X. Yo Bien, veo Al como menos que eso cambie me parece. inmediatamente, profe, en cero. bueno, fíjense si es No con que la misma velocidad, pero fíjense si al cero lo vamos a incluir o no. Hagan cualquier cálculo del valor evaluado en cero, menos el valor evaluado, por ejemplo, en menos 1, dividido 0, menos 1, les va a dar positivo. Si hacen un punto por acá, también considerando el delta de y sobre el delta de x, este cociente les va a dar positivo. Recuerden que el crecimiento para nosotros no es una propiedad puntual. Entonces, en cero, si bien ustedes hablan de crecimiento, de velocidad, y ahí parece estar frenada la curva, que efectivamente la derivada va a ser cero, la función, perdón, el intervalo de crecimiento tiene que incluir al cero. También se lo incluye al cero en el intervalo de crecimiento. Es como que ustedes estén subiendo la montaña, para volver a la analogía de hace un rato, están subiendo la montaña, descansan un ratito y después siguen subiendo la montaña. ¿Sí? Es decir, va a estar en el intervalo de crecimiento. Entonces, vamos a borrar esto que estuve escribiendo acá. Entonces, si la función, volvemos de nuevo a la pregunta que uno de los chicos dijo que pensaba que era cierto, ¿no? Si la función crece en el intervalo menos infinito a infinito, entonces, para todo x perteneciente a los reales, porque en definitiva, considerar el intervalo menos infinito a infinito es todos los reales. La derivada primera es mayor que cero. Esa fue la pregunta que les hice y uno de ustedes contestó que pensaba que sí era cierto, que esto era verdadero. Entonces, lo vuelvo a poner para que se vea que esta es la pregunta. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Entonces vamos a borrar. ¿Y por qué eso es falso? Porque la función derivada en cero es cero. Perfecto. Porque esto que está acá no es para todo x perteneciente a reales, la derivada es mayor que 0. ¿Sí? Porque en x igual a 0 la derivada vale 0. La recta tangente por este punto es una recta horizontal. No salió muy horizontal, pero es una recta horizontal dependiente 0. Entonces la derivada vale 0. Lo que vamos a ver entonces después, lo voy a escribir con otro color, que vale es si la función crece, lo vamos a ver con un intervalo distinto a este, acá estoy trabajando un caso particular, pero esto que estoy explicando estaría dentro de lo que va a decir el teorema. Si la función crece, en nuestro caso, de menos infinito a infinito, entonces lo que va a pasar es que para todo x perteneciente a los reales, la derivada primera no va a ser negativa. ¿Están de acuerdo que del gráfico se ve que la derivada primera no es negativa en ningún punto, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo indico yo no negativo? Diciendo mayor o igual que 0. Fíjense en este detalle. Entonces, cuando la función crece, la derivada es mayor o igual que 0. Visto al revés con lo que habíamos visto acá arriba,
Si la derivada primera es positiva, entonces la función crece. ¿Está? Son detalles que por ahí los pueden hacer meter la pata. A mí, en realidad, esto que está acá, para el tema que viene o para lo que van a tener que trabajar ustedes, los voy a marcar en rojo. Esto que está acá abajo, a mí no me interesa mucho. ¿Por qué no me interesa mucho? Porque ustedes no van a conocer el gráfico de la función. Ustedes van a tener que hacer el gráfico sin conocerlo, usando todas las herramientas posibles. Entonces, lo que a mí me interesa es esto que está arriba. ¿Se entiende cuál es la diferencia, chicos, o no? Si yo no conozco el gráfico, es raro que sepa que crece en un intervalo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener como herramienta, en realidad, es la derivada primera, si es positiva o negativa. En base a si es positiva o negativa, nosotros vamos a poder decir que crece o decrece. Y si además sabemos que en los extremos de algún intervalo la función es continua, también podemos incluir entonces el punto considerado en el intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, como para cerrar un poquito este tema, para cerrar esto y avanzar un poquito con extremo. ¿Qué es lo más importante que van a necesitar ustedes o que van a utilizar para lo que es estudio de funciones, que es el práctico que sigue? Es básicamente buscar dónde la derivada primera es mayor que 0 o dónde la derivada primera es menor que 0. ¿Se entendió eso o no? O sea, una herramienta potente que tenemos no es ver si crece o decrece del gráfico, sino la herramienta que van a usar ustedes es el signo de la derivada primera. ¿Se entiende más o menos hasta ahí, chicos, o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver por qué no puedo ver. Bueno. Vamos a seguir con esto y voy a volver con la función que teníamos hace un rato, que era x elevado al cuadrado. A ver, un segundo que tengo un problemita. Ah, acá está. Bueno, volvemos entonces con esta función. Ustedes ya entendieron que si la derivada primera es positiva, entonces la función va a ser creciente. Se tendrá que agregar o no algún punto en el extremo del intervalo, pero en principio la relación es esa. Si la derivada primera es positiva, entonces la función crece. Si la derivada primera es negativa, entonces la función decrece. Ahora, ¿qué pasa con la función evaluada en x igual a 0? Fíjense el detalle, aparece, si x es menor que 0, aparece la derivada primera en color rojo acá, diciendo que es negativa, y si x es mayor que 0, aparece la derivada primera acá a la derecha, positiva. Pero ¿qué pasa en x igual a 0? ¿Qué aparece? ¿El recuadro rojo o el azul? Bueno, parece que no voy a poder. Ninguno, creo. Parece que no puedo hacerlo valer 0, ya lo vamos a solucionar. Bien. Buenísimo. Lo solucioné borrándolo directamente. Ahí está. Bueno, volvemos de nuevo a esto. Y alguien dijo
Alguien dijo que no aparece ninguno de los dos, ¿no? Y efectivamente, ¿cuánto va a valer la derivada primera en x igual a 0? 0. 0. 0. 0. Entonces, la derivada primera en x 0 vale 0. No es positiva y no es negativa. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Ahora, si yo considero, vamos a tomar un intervalo, un entorno de este punto, un entorno bastante grande para que se vea, ¿qué pasa si yo tomo la derivada primera a la izquierda de 0? ¿Sí? Si yo tomo un x1 acá, o un x, no llamemos x1, un x cualquiera. Si tomamos un valor de x en ese intervalo abierto hacia la izquierda, la derivada primera es menor que 0. ¿Sí o no? Para cualquier punto x que esté considerado acá, la derivada primera es menor que 0 porque las rectas tangentes tienen pendiente negativa, ¿no? Entonces, si la derivada primera es menor que 0, entonces la función crece. Perdón, disculpen chicos, decrece, ¿no? Sí. Bien. Entonces, f decrece. Ahora, si yo tomo nuevamente un x del entorno, pero a la derecha, ¿sí? Si yo tomo un x del entorno a la derecha de 0, entonces resulta que la derivada primera es mayor que 0, entonces en ese intervalo la función crece. ¿Cuál es la conclusión? No miremos el gráfico, sino lo que está escrito acá abajo. ¿Sí? Acabo de separar en dos un entorno que tiene centro. A ver si se ve este color. El entorno que tenía yo lo separé en dos, en x igual a 0. ¿Sí? Sin mirar el gráfico, razonemos. Si a la izquierda de 0, que es lo que está escrito acá en azul, si a la izquierda de 0 la función decrece y a la derecha de 0, en las cercanías obviamente de 0, la función crece, lo que tienen entonces en 0 es mínimo relativo. ¿Se entendió lo que dije o no? Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, si ustedes, sin mirar el gráfico, ven que a la izquierda de un punto la derivada es negativa y a la derecha del punto es positiva, entonces ustedes van a tener un mínimo. Pero ojo que eso tiene que ser en las cercanías del punto. Ahora, eso va a pasar siempre que la derivada primera sea igual a 0. Acá estoy marcando a la izquierda
remarcando lo que había escrito, que la derivada primera en el punto vale 0. Ustedes siempre que tengan derivada igual a 0, ¿van a tener un mínimo o no? No. No, ¿Por No, qué? Y ¿Por qué no van a tener un mínimo? porque en una constante la derivada igual a 0, digamos, y no hay mínimos. O sea, estás hablando de una función igual a una constante. Y justamente ese es un caso muy particular porque te cumple la definición de mínimo y de máximo. Así que o por ejemplo, lo saquemos a eso, lo saquemos. o por ejemplo en X al cubo, el punto cero. Bueno, está muy bien el ejemplo, está muy bien. Yo quería que ustedes me respondan algo más sencillo. Algo más sencillo. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Quería llegar, perdón, quería Menos llegar a ese. x al cuadrado, ¿puede ser, profe? ¿Cómo, perdón? Menos x al cuadrado. Exactamente. Si yo analizo menos x cuadrado, la función menos x cuadrado va a ser una función con concavidad negativa, con derivada igual a 0. Ah, perdón, pero a la izquierda yo voy a tener que crece y a la derecha voy a tener que decrece. Así que no estamos con ese ejemplo en condiciones de responder, digamos, lo que les pregunté. Este ejemplo no me sirve, ¿sí? Lo que me sirve este ejemplo es si la pregunta hubiese sido, siempre que la derivada primera es 0, voy a tener un mínimo o un máximo, y ustedes me van a decir, y en principio sí. En principio sí, porque acá estoy viendo que la derivada vale 0, y tengo un máximo, y acá veo que la derivada vale 0, en el primer caso, y tengo un mínimo. Pero para sacarnos eso de la cabeza, lo que vamos a hacer es, primero voy a borrar todo, y vamos a cambiar de función. Y vamos a poner la función que dijo uno de ustedes. Uy, a ver, era x cubo, ¿no? Entonces, resulta que ustedes están trabajando analíticamente, ¿sí? La derivada de x es 3x cuadrado. Por lo que estuvimos haciendo recién, sospechan que cuando la derivada vale 0, voy a tener un extremo. Entonces se preguntan cuál es el x que hace que la derivada valga 0. Y resulta que 3x cuadrado va a ser igual a 0 cuando x es 0. Cero. ¿Sí? Entonces, por el momento, no miremos el gráfico. Entonces ustedes dicen, en x igual a 0, tengo chance de tener un extremo. ¿Por qué? Porque la recta tangente es una recta horizontal. Pero nos fijamos en un intervalo, a ver qué va a pasar con la derivada primera, por ejemplo, en el intervalo que va desde menos 0,1 hasta 0, y con la derivada primera desde 0 hasta 0,1. Es decir, ¿qué pasa con la derivada primera? Y en este pedazo que estoy pintando en rojo, ¿cómo resulta la derivada primera si es que la analizo en cualquier punto
a la izquierda de 0. Y bueno, tengo que ir con el valor que considero y meterlo acá dentro de la expresión de la derivada primera. Y se deben estar dando cuenta que si yo reemplazo x por cualquier valor y lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3, todo esto me va a dar positivo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahora, si hago lo mismo para un x que esté a la derecha del 0, pero en un entorno chiquito, disculpen, cuando hablo y digo chiquito no es lo mejor, lo más estricto, pero creo que se entiende, ¿no? Si tomo un x en este pedacito del entorno, nuevamente la derivada primera va a dar positivo. Tengo que reemplazar cualquier número y elevarlo al cuadrado, eso tiene que dar positivo. Quiere decir entonces que la función a la izquierda de 0, la función venía creciendo. ¿Sí? Fíjense, no es esto el crecimiento que va a tener, pero venía creciendo. Y a la derecha de 0, ¿qué es lo que pasa? A la derecha de 0 sigue creciendo. Entonces, no puedo pretender tener un extremo relativo porque la función no tiene un cambio, en lo que es el crecimiento y el decrecimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se ve en el gráfico entonces se alcanza a ver que la función no tiene un extremo en el punto. Es más, no tiene ningún extremo relativo. ¿Sí? Yo voy a borrar esto. Entonces, lo que ustedes tienen que ir registrando en este momento es derivada primera implica crecimiento, perdón, derivada primera mayor que 0 implica crecimiento, derivada primera menor que 0 implica decrecimiento, y los posibles puntos que vamos a llamar puntos críticos, donde voy a buscar extremos, son los puntos donde la derivada primera, en caso de existir, vale 0. Entonces, si la derivada primera existe en el extremo, tiene que valer 0. Si la derivada primera existe pero no vale 0, no puedo tener extremo. ¿Está bien? El problema es como tenemos en este caso en x cubo. La derivada primera igual a 0 no me garantiza el extremo. ¿Se entiende o no? Perdón, están hablando... No escucho bien. Profe, no se escuchó bien. Bien, a ver, ¿ahora se escucha o no? Sí. Chicos, ¿sí? Bueno. Derivada, estoy hablando de que la derivada exista. Si la derivada existe en un intervalo abierto, si la derivada existe en un intervalo abierto y es distinto de 0, no puede ser extremo la función en el punto. ¿Sí? Si la derivada primera es distinto de 0 en el intervalo abierto, no puede ser extremo el punto. Ahora, si la derivada primera es 0, ¿voy a tener extremo? No necesariamente. Vimos que el caso de x cuadrado sí tenía y vimos el caso de que x cubo no tenía. Pero es lo que nosotros vamos a usar para determinar, para empezar a buscar los puntos extremos. Entonces vamos a cambiar la función nuevamente. A ver si...
No. Perdón, acá. Al revés, es esta. Ahí está. Bueno. Ahora. No sé si la conocen a esta función. Esta función es... esto está mal, no sé por qué. Bueno, esta función que escribí acá la utilizamos bastante nosotros como ejemplos, como contraejemplos. O sea, de acuerdo al caso, pero yo al menos la utilizo bastante. Esta función la voy a reescribir. Sería esta función que escribí acá, que es raíz cúbica de x cuadrado, ¿no? Ahora, esto está claro, que la función va a presentar un extremo en este punto. O sea, para x igual a 0, f evaluado en 0 es mínimo. Eso está claro, ¿no? Sí. Chicos, se ve que este punto f evaluado en 0 es mínimo, ¿no? También, Sí, también me imagino que se dieron cuenta que a la derecha de 0 la derivada primera es positiva y a la izquierda de 0 la derivada primera es negativa. Negativa. Lo que también se dan cuenta es que acá, si yo llego a tomar un entorno y de ese entorno me paro a la izquierda de 0, ustedes saben que acá la función decrece. Y que acá la función crece. Es decir, que esto que está acá, que escribí f de 0 es mínimo, lo podrían haber sacado evaluando la derivada primera. A la izquierda y a la derecha. Saben que decrece y crece, entonces concluyen que es mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que tratamos anteriormente? Es que acá no le puedo exigir que la derivada valga 0, porque la derivada de esa función disculpen, la derivada de esta función la voy a escribir un poquito mejor, es 2/3 y acá multiplicado por raíz cúbica de x en el denominador. ¿Sí? Se lo puede escribir en una sola fracción, pero se me está superponiendo el 3 del índice acá con el 3 que está dividiendo. Bueno, entonces, ¿existe la derivada primera? ¿Existe la derivada primera en 0? No. La derivada primera, evaluada en 0, no existe. Entonces, no le puedo exigir que valga 0. Ahora, tampoco puedo pretender que todos los puntos donde la función sea continua y no sea derivable, no puedo pretender que todos esos puntos tengan extremo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a evaluar también como puntos posibles donde va a haber extremos, pero que no es condición suficiente para que exista el extremo, son aquellos valores x donde la derivada primera no existe. Entonces, nosotros vamos a considerar posibles puntos. Vamos a considerar candidatos, puntos candidatos, que lo vamos a llamar críticos, donde la función puede tener extremo, a aquellos puntos donde la función es continua y la derivada vale 0 o la derivada no existe. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo, lo vamos a resolver entre todos para ver
si una función en particular tiene o no tiene extremo. Voy a borrar todo esto y lo que vamos a hacer es concentrarnos en los valores de x, donde la función es continua y la derivada vale 0 o la derivada no existe. Entonces vamos a esconder un segundito esto. Bueno, ahí quedó la recta tangente flotando en el aire. A ver, ¿qué función podríamos poner para que ustedes analicen? A ver, déjenme pensar un segundito. A ver, pongamos x elevado al cubo. A ver, menos 3x. Sí, pongamos esta función. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no tenemos el gráfico? Que va a ser lo que va a pasar siempre, no tenemos el gráfico. Entonces a mí me dijeron que tengo que evaluar algunos puntos donde la derivada primera no existe o se hace 0. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar cuál es la expresión de la derivada primera. Y veo que la expresión de la derivada primera es 3x cuadrado menos 3. No sé si... Ustedes, chicos, por favor, corríjanme si es que meto la pata, ¿no? ¿Ahora se escucha o no? Hola. Sí, Sí. profe. Ah, se escucha bien. Sí. Bueno, ¿está bien entonces la derivada primera o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, perdón, acá escribamos el dominio de la función, que en este caso va a coincidir con el dominio de la derivada. Entonces, yo no voy a buscar los x de la derivada donde no existe, porque para todo x perteneciente a los reales, existe la derivada. Entonces, esos puntos donde la derivada no existe, acá no los voy a tener. Lo que sí voy a tener, porque el ejemplo que puse está a propósito, es algún valor de x que haga que la derivada primera, cuya expresión es 3x cuadrado menos 3, sea igual a 0. Entonces acá me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Y de acá entonces saco que tengo un x crítico 1 que va a valer 1 y un x crítico 2 que va a valer menos 1. Quizás esté yendo muy rápido. No sé si todos entienden por qué va a ser 1 y menos 1. Sí, profe, sí se entendió. Sí, ¿Se profe. entiende que tengo que resolver esa ecuación, no? Y esa ecuación entonces me queda más menos 1. Entonces, acá voy a volver a escribir. La intención es escribirlo un poquito más prolijo. Ahí está. Bueno, esto que está acá me está molestando. Entonces lo que vamos a hacer es... Directamente lo voy a borrar. Vamos a borrar también entonces la recta tangente. Total, esto ya se entendió. Entonces vamos a borrar recta tangente. Vamos a borrar este punto. Y vamos a seguir trabajando acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Uy, perdón. Está bastante mal pulso tengo. Entonces, acá
Yo voy a escribir los factores de la derivada primera que pueden cambiar de signo. Esos factores son x más 1 y x menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada primera, vamos a escribirla, acá donde decía derivada primera factorizada, la puedo escribir como 3, porque saco factor común el 3, y me queda la diferencia de cuadrado, que la puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Y de ahí es que salieron justamente los puntos críticos, ¿no? Bueno, el 3 que está multiplicando adelante, ¿me puede cambiar el signo de la derivada o no? No. No. Entonces, no es necesario que los escriba acá. Acá yo voy a escribir entonces los valores, los factores de la derivada primera que influyen en el signo de la derivada primera. Después voy a escribir todo el dominio de la función acá arriba, parándome en los puntos de discontinuidad o en los puntos críticos. El primer punto crítico que aparece es menos 1. Después de menos 1 tengo que seguir con el dominio. Voy a llegar hasta 1, que es el otro punto crítico, y luego desde 1 a infinito. Y ahora, eligiendo cualquier valor de x en cada uno de estos intervalos y reemplazándolos en estos factores, voy a ver qué signo tienen. Por ejemplo, si x es menos 2, está en este intervalo, ¿no? Ah, perdón, acá lo voy a escribir a los puntos críticos para saber dónde estoy trabajando. A ver, un segundito, chicos, que hay un micrófono abierto. Bueno, creo que se solucionó. Retomemos esto, lo que les decía, si es que toman un valor x igual a menos 2 que esté en este intervalo, y lo reemplazo acá, me queda negativo. O sea, menos 2 menos 1 es negativo. ¿Qué valor puedo tomar en el intervalo siguiente? Menos 1, 1. El valor más fácil para tomar es el 0, ¿no? Entonces, si hago 0 menos 1, me queda negativo. Y si es que trabajo a la derecha de 1, cualquier valor que elija a la derecha de 1 va a ser mayor que 1, al restar, perdón, sí, al restar me va a dar positivo. A ver, chicos, ahí me entró una duda, no sé si lo dije bien o mal. No, está bien. Está bien. O sea, en Está bien. 0 me da negativo y a Sí. la derecha de 1 me va a dar positivo, ¿no? Positivo. Bueno. Díganme ustedes qué signo va a tener el segundo factor en el intervalo menos infinito menos 1. Negativo. ¿Están todos de acuerdo que es negativo? Sí. Sí, porque le habían echado a... Falta un gol, ¿no? Para ver Chicos, por favor, cierren los micrófonos cuando estemos. Ábranlo solamente para preguntar o para contestar. Bueno, a ver. Acá.
Entonces, creo que estamos todos de acuerdo que es negativo. Si trabajo entre menos 1 y 1, por ejemplo en 0, esto me va a dar positivo, y a la derecha de 1 también me va a dar positivo. Ahora, estos factores son los que deciden el signo de la derivada primera, y como están multiplicando, yo tengo que hacer regla de signos acá, y me va a quedar que menos por menos en el primer intervalo me va a dar más. En el segundo intervalo me va a dar menos, y en el tercer intervalo me va a dar más. Entonces, fíjense que si a la izquierda de menos 1, en cercanía de menos 1, la derivada primera es positiva, quiere decir que en ese intervalo crece. En el intervalo que sigue, decrece, y en el que sigue, crece nuevamente. ¿Qué pasa si una función crece y después del punto decrece? ¿Qué es lo que voy a tener en ese punto? Si crece y luego decrece y la función es continua en el punto, yo lo que voy a tener es un máximo relativo. Uy, perdón, chicos, acá me olvidé de escribir el valor de la función. ¿Cuánto vale la función en menos 1? A ver si me hacen el cálculo, por favor, así lo escribimos. Entonces, f de menos 1, ¿cuánto vale, chicos, en menos 1 la función? 0, profe. ¿En menos 1 vale 0? ¿En la No, pensé derivada que o en era la la derivada. función, No, profe? la función, no, la función, perdón, la función. 2. 2. ¿Seguro? Vale 2. Entonces, la función en 2 es un máximo relativo. ¿Cuánto vale la función en 1? Porque en 1 la función decrece, perdón, a la izquierda de 1, en las cercanías, la función decrece, después crece. Entonces, lo que vamos a tener ahí Mínimo. es mínimo relativo. ¿Cuánto vale la función en 1? Y creo que dice Menos 2. perfecto. Y fíjense que todo esto nosotros lo determinamos a partir de la derivada primera. En ningún momento hicimos el gráfico para esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo no me animo a poner acá? ¿Por qué no digo que es absoluto? ¿Por qué digo que es relativo? Porque esto que estamos tratando nosotros, hasta el momento, salvo que tengamos algún análisis previo hecho, no me indica si efectivamente es absoluto. Solamente me puede indicar o podemos concluir hasta el momento que es relativo. ¿Está? Pero ustedes vieron muchos hasta el momento, entonces, ¿me pueden decir alguna herramienta que tienen ustedes para decidir si eso es absoluto o relativo? A ver si alguien se anima sin hacer el gráfico a responder si eso es absoluto o solamente relativo, como lo tenemos indicado hasta ahora. A ver, chicos, nadie tiene una idea como para decirme si esos son absolutos o relativos. ¿Puede ser haciendo una intersección? ¿Qué intersección?
de la recta que en el punto 2 y la función. Viendo si existe algún punto mayor. Bueno, lo de la tangente intersección, eso no lo entendí. Me quedo con lo que opinaron después, viendo a ver si es que hay algún valor de la función que sea más grande. ¿Más grande que quién? Más grande que el máximo que tengo hasta el momento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué valor de la función o la función evaluada en qué punto va a ser más grande? Y si pongo, por ejemplo, 5, 4, 3, cualquier valor que ustedes pongan acá y les dé mayor. Por ejemplo, si ponen, veamos, probemos con 3. La función evaluada en 3 es 27 menos 9, y esto les va a dar 18. Este 18 es más grande que este valor 2, ¿no? Sí. Entonces este no puede ser máximo absoluto. ¿Y qué va a pasar si tomo, por ejemplo, menos... no, a ver si tomo 0. En 0 vale 0, ¿no? ¿Qué valor podría tomar? Por ejemplo, menos 3 también, ¿o no? Algo parecido, menos 3. Si tomo menos 3, menos 27 Te dejas el teléfono, te preparas el desayuno ya. más 9, esto da... Uy, me equivoqué. Acá no le estaba poniendo el signo. Entonces, menos 27 más 9 me da menos 18. ¿Este menos 18 es más chico que menos 2? Sí. Sí. Entonces, no puede ser mínimo absoluto, es relativo. ¿Sí? Ahora, hay algo que ustedes en este momento ya tendrían que tener calculado, que no lo hicimos porque no estamos haciendo el estudio completo, ¿sí? Que son los límites de la función en más infinito y en menos infinito. O sea, cuando ustedes hagan el estudio de función, esto ya lo van a tener calculado. Resulta que en más infinito me da positivo, y si lo calculamos en menos infinito, x cubo menos 3x me va a dar menos infinito. Entonces, si ustedes ya vienen haciendo el estudio de la función, el estudio completo, estos límites ya lo tienen calculado. Y si hay algún límite que es más infinito, este no puede ser máximo relativo. Estoy señalando a la derecha abajo, donde lo habíamos puesto como máximo relativo. Si ustedes tienen un límite que es menos infinito, no puede ser absoluto, ¿no? Máximo absoluto. Si ustedes tienen un límite que es menos infinito, este valor no puede ser mínimo absoluto. Se quedan entonces clasificados con la clasificación del relativo. Y bueno, como para mostrarles cómo sería el gráfico, entonces esto lo voy a borrar porque el tema de determinar si es absoluto o relativo tienen distintas maneras de hacerlo. Yo les mostré dos. Entonces lo que vamos a ver ahora es el gráfico, si efectivamente es como dijimos recién. Voy a correr entonces acá. La tablita la dejo y vamos a ver si en este punto, si en x igual a menos 1, efectivamente la función vale 2, coincide, ¿no?, con lo que obtuvimos antes. Y se ve que el valor 2 no es el máximo absoluto, sino que va a ser máximo en un entorno del punto.
Lo mismo vamos a tener para el punto x igual a 1. Habíamos encontrado que la función valía 2 y que no es un mínimo absoluto, sino que va a ser un mínimo en el entorno del punto. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos, chicos, o no? Esto, les insisto, esto vamos a verlo después de nuevo, ¿no? Pero, ¿se entendió hasta ahora o no? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. yo quería dar también punto de inflexión ahora, pero me voy a demorar un poquito en la consulta que me hicieron por el chat recién. Voy a borrar, todo esto lo borro. Y vamos a cambiar de función. Vamos a poner la función exponencial. A ver si puedo mover esto para acá. Bueno, voy a borrar también. Recién me preguntaron, o hace un rato me preguntaron si podía explicarles el tema de la velocidad de crecimiento o de decrecimiento. ¿Sí? Y es muy sencillo verlo, al menos gráficamente, porque yo lo que voy a hacer siempre es trazar la recta tangente por un punto. ¿Sí? Tracé la recta tangente por un punto. Y lo voy a comparar con la recta tangente por otro punto, al menos para la explicación de lo que voy a decir ahora. ¿Cuál recta tangente tiene pendiente más elevada? ¿La de la derecha o la que grafiqué al final? De la derecha. La derecha. La de la derecha. Esa función en ese punto tiene una velocidad de crecimiento más grande. Bueno, ¿escucharon del crecimiento exponencial? Cuando les dice la función crece exponencialmente. Y a ustedes les da una idea de que crece muy rápido. Pero en realidad, fíjense que en este punto, la velocidad de crecimiento no es muy grande. Acá sí tiene una velocidad de crecimiento grande y acá también. ¿Sí? Ahora, voy a escribir otra función. Acá ya voy a tener que habilitar un poquito más GeoGebra para que me permita escribir. Yo voy a escribir otra función que es conocida. Supónganse que sea x más 1. Vamos a... Bueno, lo voy a dejar así nomás porque se me está complicando. Voy a borrar todo lo que había dibujado. Analicemos qué es lo que pasa en este punto. O por acá. Fíjense la recta tangente que me está saliendo tan fea en este punto. ¿Y qué es lo que pasa con la recta tangente en la otra curva? ¿Sí? En esta parte, entonces, para estos valores de x, en algún punto, esta va a tener una velocidad de crecimiento más grande que la exponencial. Pero, en general, nosotros lo que hacemos es evaluar qué es lo que pasa a medida que x aumenta. Voy a borrar de nuevo. Bueno, fíjense, si x aumenta mucho, ¿cuál de las dos funciones crece más rápido?
No sé, La exponencial. el exponencial Exponencial. crece mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que calcular un límite en el infinito, x tendiendo a infinito, del cociente entre el exponencial de x más 1, estarían comparando un infinito dividido con un infinito. ¿Cuánto va a valer este límite? Bueno, ¿cuánto vale este límite si es que comparan? No lo hacen por L'Hopital, no lo hacen sacando factor común nada, como veníamos haciendo en algún caso. Tienen esto y les pregunto, ¿cuál de estos infinitos es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de El arriba. de la X. De arriba. Entonces ese límite les da infinito. Lo mismo que si lo hubiesen hecho al cociente al revés, les hubiese quedado 0. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la derivada. La derivada de la función exponencial es e a la x. Fíjense que la derivada de la función exponencial va a crecer cada vez más, o sea, a medida que, perdón, la derivada, se va a hacer cada vez más grande la derivada a medida que x es más grande, ¿no? Si x tiende a menos infinito, si estamos por acá, la derivada es tendiendo a 0. ¿Sí? Y otro ejemplo que es muy interesante de ver es el logaritmo natural. Bueno, voy a sacar esta función que no me interesa en este momento. Y quiero ver si es que me responden bien o no. El logaritmo de x a partir del gráfico parece tener asíntota horizontal o no. Asíntota vertical la tiene en x igual a 0, ¿no? Asíntota horizontal, ¿tiene o no tiene esa función? No. No. No, Yo creo que no sí. tiene. Fíjense, por ejemplo, si yo escribo una función h, que sea, por ejemplo, h igual a 5, ¿sí? Por poner algún valor. Díganme si no parece ser un asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Fíjense hasta cuánto tengo que llegar para que ustedes vean que no es asíntota horizontal. Fíjense qué es lo que pasó en algún momento. La curva es superior al valor 5. Entonces, esa función tiene asíntota vertical de ecuación igual a 5. No. ¿Será igual a 6, a 7, a 10? No, porque cada vez que la función crece, no es cada vez la función crece, disculpen. La función va a ser creciente en el intervalo 0 abierto infinito, eso ya lo mencionamos hace un rato. ¿Qué es lo que está pasando con esa función que nos da la sensación de que tiene asíntota horizontal, pero no la tiene? Es la derivada. ¿Cuál es la expresión de la derivada? Y bueno, es lo que escribí acá. Es 1 sobre x. Si x se hace cada vez más grande, la derivada se va haciendo cada vez más chica. La velocidad de crecimiento
de la que hablábamos hace un rato, la velocidad de cambio que tenemos en la curva, cada vez se hace más chica y tiende a cero. Es decir, nos da la sensación de que va a ser cero, pero en realidad siempre va a crecer la función logaritmo. Lo que pasa es que fíjense, entre, por ejemplo, 50 y 100, ¿cuál fue el incremento de la función entre 50 y 100? Pasé de este punto a este punto. ¿Sí? Prácticamente no creció la función, al menos para las escalas con las que estamos trabajando en este gráfico, ¿no? ¿Sí? En la escala esta, la función, digamos, parece que no creció nada, pero creció muy poco. Bueno, esto entonces es lo que corresponde a la parte de crecimiento o decrecimiento y extremos. Quería darles, pero no llegué a darle puntos de inflexión. Eso no hay problema porque lo vamos a retomar de nuevo, esto lo vamos a volver a ver el jueves 28. ¿Sí? Yo dejaría ahora la clase, la dejaría ahora, y no sé si es que ustedes tienen alguna duda. A ver, con lo que les estaba diciendo al comienzo de la clase, no sé si es que tienen alguna duda. Sí, un poco más fuerte, Fabricio. Profe, los criterios para sacar, ver si una función es creciente o decreciente, Sí. ¿son parecidos al teorema de Lagrange? ¿Sería válido? No, ¿por qué? ¿Qué te decía el teorema de Lagrange? No, digo, porque, Ah, perdón. si usted toma en un intervalo, por ejemplo, en A y B, y forma una recta, y saca la derivada, va a ver que la recta tangente a ese punto va a ser paralela a la recta formada por el punto A y B. Bueno, a ver, ¿Podría ser algo relacionado? está bueno, digamos, la consulta. Voy a poner, a ver, compartir pantalla. Ahí lo que tenés que tener cuidado, mucho cuidado. A ver, yo voy a hacer una función cualquiera, ¿sí? Y digo, bueno, voy a trazar la recta tangente, perdón, la recta secante entre este punto y este. Entonces está lindo esto porque vos decís f continua en el cerrado, derivable para todo x perteneciente a la b, existe la derivada. Sí, eso es lo que te decía el teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, te planteas, pero entonces esto es lo mismo, porque para crecimiento yo tomaba 2 puntos, le pedía que la derivada, si la derivada primera es positiva, entonces crece, pero tenés que tener mucho cuidado porque Lagrange vale también para el caso, vale también para el caso donde la función sea creciente y decreciente, que no sea siempre creciente o siempre decreciente. Lagrange entonces te va a valer también en este caso. ¿Sí? La función es continua, la función es derivable, entonces vos trazás la recta secante y vas a esperar que en algún punto, del intervalo la derivada tenga el mismo valor que la pendiente de la recta secante. ¿Sí? No sé si iba por ese lado, digamos, la pregunta o no. Sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, tenés que tener cuidado porque Lagrange nosotros siempre que hacemos los gráficos, siempre lo hacemos con los casos más sencillos, que sería el caso que está acá abajo a la izquierda, ¿no? Pero en realidad vos
para Lagrange podés tener casos como estos y se sigue cumpliendo. Es más, no solamente en ese punto parece tener recta tangente paralela, sino también parece un punto por acá parece haber otro punto, ¿sí? Claro. En cambio, nosotros siempre lo hacemos para un solo punto para no complicar los gráficos, más que nada. Bueno, si no hay entonces más dudas, dejamos acá. Yo les voy a mandar. Profe, Sí, yo no tengo una duda, pero sí una pregunta. bien. ¿No hay chance de que puedan cerrar el cuestionario el día viernes u otro día? Porque generalmente se hacían hasta los viernes. No sé por qué esta vez no los pusieron como hasta hoy martes. Perdón. Porque si yo bien hice mi mejor esfuerzo para terminar, digamos, diferenciales y recién anoche terminé de leer toda la teoría, digamos. Sí, sí, Pero sí. me faltan hacer los ejercicios.